una reflexión sobre el modelado y la naturaleza del conocimiento. ¿Sí ¿Iniciamos, me doctor? escuchan? Perfecto, Sí, sí, entonces vamos escuchamos. a volver para allá. Estábamos, si quieren, bueno, afortunadamente estamos al principio. Espérense un segundo, voy a hacer una cosa distinta. Quiero tener las apps para poder anotar, a ver si logro hacer esto. Aquí estoy, ok. Entonces, bueno, platicábamos muy rápido antes de que regresara Luis sobre, espérenme, es mi habilidad para usar la máquina, no se preocupen. ¿Camina? Ahí está. Antes de que regresara Luis, sobre este asunto de los modelos, ¿no? Ya sabemos que me ganó la idea de que un modelo siempre está mal, pero lo importante es que sea útil. Y antes de meterme al detalle, la pregunta que quería introducir, ¿no? Cuando he hablado con otros científicos sociales, es, se discute mucho, ¿no? Bueno, ¿será la naturaleza realmente objetiva o toda la realidad es personal, ¿no? Cosas de ese tipo. No podemos repetir cosas, no existen leyes universales. Hay mucho de ese tipo de puntos de vista. Y entonces la pregunta así como central aquí es, ¿realmente serán diferentes intrínsecamente las metodologías que se requieren para ciencias sociales y ciencias naturales? Y estamos perdiendo el tiempo tratando de adaptarlas, o realmente sí hay cosas comunes, ¿no? Y para eso hago este modelito, ¿no? Está como marco de referencia donde digo, bueno, existe la realidad, que es lo que queremos estudiar, ¿no? Nosotros queremos saber qué pasa allá afuera. Y eso lo transformamos en una cosa que le decimos conocimiento, ¿no? Y la conexión entre esas dos es lo que le llamamos método, ¿no? Y como buen sistema complejo, no todo se relaciona con todo, ¿no? Los métodos en sí son objetos reales, entonces los podemos estudiar, necesitamos un método para estudiar el método, y el conocimiento crece a través de nuestro conocimiento y todo eso, ¿no? Pero básicamente tenemos estos tres bloques, ¿no? Tengo las cosas que quiero saber, esta es la representación de eso que quiero saber, y tengo una manera de pegarlos. Y bueno, ¿qué tienen que tener mínimo para que sean, digamos, científicos, ¿no? Y yo, bueno, la parte, si se fijan, el rombo tiene dos colorcitos, ¿no? La parte superior habla de lo que yo opino que son los elementos esenciales de estos tres componentes, ¿no? El conocimiento tiene que ser falseable, el método tiene que ser replicable, y además que haya una manera racional, ¿no? de ligarlo con la cosa que queremos explicar o entender a través de ese método. Y el objeto tiene que tener alguna manera muy abierta de medirse, ¿no? Directo o indirectamente. Y eso diría yo que es esencial. Si no se cumplen estas cosas, decimos, bueno, es un conocimiento no científico, ¿no? Como podría Borges hablar de la importancia del amor. Es muy bueno, pero ¿qué es el amor? Y si jala y no importa, no lo podemos medir. Es otro tipo de conocimiento que no tiene nada de malo, simplemente no cabe en este cajón, ¿no? Y luego existen otras características, ¿no? Las que tengo abajo del romo, que les digo que son jerárquicas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Los de arriba califican a este conocimiento. Dicen, no, pues sí, sí, esta cosa es válida, ¿no? Como una afirmación científica. Y la de abajo habla de importancia, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo importante en el conocimiento? Es que sea general, que sea fructífero y que se acumule. El objeto de estudio, que sea universal, que sea ubicuo, y el método que sea aplicable. Ahorita Gabriel estaba platicando de cómo su diagrama de asignación de cuartos de hotel, ¿no? Dice, bueno, funciona, pero también lo puedes usar para este, celdas de prisión, también lo puedes usar para cuartos de hospital. Eso habla de ese tipo de aplicabilidad, ¿no? Ese mismo método puede servir para varias cosas. Ese conocimiento que se gane sobre asignación de cuartos de hotel es un conocimiento que es útil, es, solución de problemas de asignación de celdas de prisión, ¿no? De hecho, por ejemplo, el sistema de asignación de oficinas de IBM se lo compraron directamente, no sé si a Marriott o a Hilton, y era el sistema de asignación de hoteles, ¿no? O sea, pasó de verdad, ¿no?
Y entonces esa aplicabilidad, esa universalidad hace más útil el conocimiento, ¿no? Puede haber un conocimiento muy, muy válido, pero muy local, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de esos tres elementos. Y ya no me tomé el tiempo, voy a contar unos 30 y tantos minutos a partir de aquí para que no nos vayamos, si no, Spivak Norma me pueden callar. Entonces, la idea primera es, tiene que ser falseable. ¿Por qué? Y les digo, aquí estoy un poco predicándole al coro, pero me dejaron muy nervioso todas estas opiniones de diferentes científicos. Y quiero hablar del ejemplo probablemente falso, ¿no? De cuando Galileo avienta las bolas metálicas, ¿no? De la Torre de Pisa. Y la historia dice, bueno, la gente creía en ese tiempo, y todavía ahorita mucha gente cree eso, ¿no? Que si un objeto es más pesado que el otro, pues se va a ir más rápido, ¿no? Y va a caer, como en las caricaturas, ¿no? Entonces existen dos explicaciones de las cosas, ¿no? Hay una teoría que dice, no, pues si una bola pesa más que la otra, pues obviamente va a ser atraída más fuerte hacia la Tierra y va a caer antes, ¿no? Y la otra explicación dice, no, no es cierto, a niveles cercanos a la Tierra, podemos decir que la fuerza de la gravitación es constante y van a caer con la misma aceleración y por tanto la misma velocidad en cualquier punto, ¿no? Y podemos alegar eso por muchos años, ¿no? Dice, bueno, lo podemos falsear, ¿no? Aventamos las piedras y caen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento no podemos decir que es cierta la afirmación que siempre caen al mismo tiempo, pero sí podemos decir que es falsa la de que uno cae más rápido, ¿no? Porque ya encontramos un ejemplo, ¿no? Que lo falseó. Y esta parte es importante porque si no tuviéramos algo similar a la falsabilidad, entonces podemos tener estas teorías contradictorias que viven al mismo tiempo, ¿no? En el artículo, ¿no? Pueden leer un poquito más imagínense que las dos son ciertas, ¿no? Yo caigo más rápido si soy más pesado o también caigo igual, ¿no? Y todos, como somos democráticos, aceptamos las dos verdades, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, imaginarme que me aviento de un edificio, ¿no? Entonces alguien se avienta y dice, bueno, como soy más pesado voy a alcanzarlo, ¿no? Y cae más rápido, ¿no? Pero ya cuando va cayendo dice, no, mejor ahora voy a cambiar ahora me hago adepto a la teoría donde todos caemos al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos quedamos platicando, ¿no? Pero luego el otro más ligero dice, no, pero yo caigo más lento, ¿no? Y entonces pueden empezar a volar, ¿no? Como superhéroes. Y bueno, no creo que nadie crea que eso puede pasar, ¿no? Pero sería posible si no tenemos una manera de decir, bueno, estás mal, ¿no? Entonces, la habilidad para decir que estamos mal es, es crítica desde mi punto de vista para que un conocimiento sea científico, ¿no? Porque si no, todo vale, ¿no? Yo digo que es rojo, yo digo que es azul, todos somos amigos, no hay tos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue, no? Tenemos ese problema. Aun cuando estamos hablando de cosas muy filosóficas y epistemológicas y demás, el punto de mi reflexión es práctico, ¿no? No quiero convencer a ningún filósofo de que existimos o cosas así, pero sí digo que si no podemos tener una manera de decir que algo está mal, no podemos tener un conocimiento, ¿no? Desde este punto de vista científico. Podemos hablar del amor y de la belleza y otras cosas en otras, digamos, ramas, ¿no? Y la otra es que sea general y fructífero y acumulativo. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo decir, bueno, mi taza de café aquí que tengo es azul, ¿no? De hecho es blanca, ¿no? La que tengo aquí. Entonces, eso es cierto, ¿no? Y lo podemos falsear, ¿no? Alguien puede venir, verla y decir, no, no, en realidad no es azul, ¿no? Este, Mucha gente puede validar el hecho de que es azul, pero no le importa a nadie, ¿no? Es relevante solo para mí y a lo mejor algunas personas alrededor de de donde tomo café, ¿no? Entonces, aunque es un conocimiento que podría decir es este, científicamente correcto, es pues no muy útil, ¿no? Ahora, en contraste a eso tenemos, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? Esa ha influenciado más cosas que nadie más, ¿no? Quizá solo Newton puede ser comparable con eso, ¿no? Eh, Hace cientos de años que pasó y sigue influenciando a la biología. Y fuera de la biología, ¿no? Hay teoría de juegos evolutiva, y hay cuestiones de economía que se basan en ideas de la evolución y demás, ¿no? Entonces, esta teoría es tremendamente fructífera y se puede aplicar en muchos lados, ¿no? Entonces, la teoría de la taza del café azul y la teoría de la evolución, pues las dos son correctas, digamos, científicamente, o lo más nuevo que tenemos, pero una es muy relevante y la otra es muy limitada, ¿no? Entonces, si tenemos estas ideas, bueno, la parte acumulativa es
es esa también, ¿no? O sea, yo voy aprendiendo cosas, ¿no? Y construyo en base a lo que sé. Una cosa que he observado en ciencias sociales es que existen muchísimas escuelas, ¿no? No, yo pienso que Freud, ¿no? Y yo soy freudiano. Y luego el otro dice, no, yo le voy a Lacan. No, yo creo que... Entonces hay 76 psicologías. ¿No? Dices, bueno, no pueden todas esas ideas que se contraponen ser ciertas a la vez, ¿no? Y, y ahí veo que a veces hay un desdén o una falla por dos cosas, la falsabilidad, que es una, y la otra, esa parte acumulativa, ¿no? Si yo quisiera aprender física, no iría y leería Principia Matemática, ¿no? No leería Newton, no leería Copérnico, ¿no? Leería un texto moderno que va a hacer varias cosas, ¿no? Va a incorporar todo eso que sabemos, pero también va a quitar todas las cosas que ya supimos que no funcionaron. Entonces, un texto moderno bien escrito digamos, de mecánica clásica, es una mejor fuente de conocimiento sobre mecánica que leer a los clásicos, ¿no? No existen físicos que sean copernicanos contra los newtonianos, contra los einsteinianos, ¿no? Tenemos una sola física, bien o mal, digamos, tenemos la última versión. Y si no podemos empezar a tener versiones más concentradas, es difícil que crezca la ciencia. No quiere decir que no haya ideas competitivas, ¿no? Cuando en las ciencias naturales también cuando hay ideas nuevas, ¿no? Cuando empezó la idea de la física moderna, todo el mundo tenía sus versiones en cuántica y demás. Y, y lo que hacemos a través de este proceso es encontrar la mejor explicación que está disponible, ¿no? Pero siempre estamos mejorando y tirando. Entonces, si esto no lo hacemos también en ciencias sociales, este, en mi punto de vista hay consecuencias muy graves, ¿no? El de tener opiniones completamente contradictorias que sean válidas a la vez. Y lo peor que puede pasar es que todos seguimos, o lo mejor que puede pasar es que sigamos como estancados, ¿no? Sí, pues creemos que lo que dijo Newton está bien, pero también lo que dijo Lacan y lo que dijo Freud y lo que dijo... Y nunca estamos, digamos, tirando lo que no funciona y reestructurando. Entonces no seguiríamos progresando, ¿no? Todo se vale. Entonces, más o menos esa es la idea y aquí es mi posición ahí debatible, ¿no? Yo creo que sí, el método en general a nivel de este rombo es igual para cualquier tipo de ciencia. Las específicas cosas, qué matemáticas se usen, qué no se use, puede cambiar, pero tenemos que tener estas tres cosas. Tenemos que tener cosas que sean falseables, tenemos que tener un método que sea replicable y tenemos que tener algún objeto de estudio, ¿no? Si hablamos del objeto de estudio, hay una frase de Schrödinger, ¿no? Que está padre, ¿no? Dice, nosotros como científicos asumimos que podemos entender la naturaleza. Si no podemos estar de acuerdo en eso, muchos filósofos no lo están, entonces ya acabamos de platicar, ¿no? No quiere decir que esto sea cierto, pero si no creemos, si no tenemos esta posición, no podemos ser científicos, ¿no? Es como, ¿para qué estudiamos algo que sabemos o creemos que no podemos nunca llegar a comprender, ¿no? Entonces es como un axioma de la profesión, ¿no? Tenemos que pensar que sí podemos aprender algo sobre ciencias sociales, para que tenga sentido nuestro trabajo, ¿no? Si no lo podemos, si no creemos esto, pues, no sé, dediquémonos a otra cosa, ¿no? ¿Qué es la realidad, no? Hablamos, bueno, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Y eso también es debatible, ¿no? Si se sientan con el filósofo apropiado, puede uno durar horas y horas y litros de cerveza discutiendo la naturaleza y la realidad. Uno de los proponentes de cómo funciona la realidad era Popper. Y él decía que había tres mundos, ¿no? O sea, está el universo físico, el que le llama mundo uno, era muy creativo, ¿no? Mundo uno, mundo dos y mundo tres. Y esas son las cosas que hay, ¿no? De este universo, de repente evolucionan los seres vivos, ¿no? Y los seres vivos, hay seres vivos inteligentes. Estos cuates que piensan empiezan a tener una experiencia consciente de ese mundo físico, ¿no? Que son estos chavos de acá, ¿no? Y aquí es donde, según Popper, era el objeto de estudio, por ejemplo, de la psicología, ¿no? La gente tiene sentimientos hacia las cosas físicas, ¿no? Tiene miedo, tiene coraje, tiene atracción, lo que sea. A través de esta experiencia mental, digamos,
la gente piensa y crea lo que Popper le decía, productos de la mente humana, que pueden ser tanto cosas físicas como conceptuales, ¿no? Pueden hablar, bueno, yo construí un puente, es un producto humano que no existía en el universo físico antes, ¿no? O yo puedo construir una teoría, y esa teoría también es un producto de la mente humana, ¿no? En la visión de Popper todo esto era totalmente real, ¿no? Todos los tres mundos eran objetivos. Lo comparan inclusive con las ideas platónicas, ¿no? O sea, para él una idea era una cosa igual que una piedra, ¿no? Es- pero hay algunas confusiones. Una es un poquito extremo, ¿no? En ese concepto de realidad, es decir, todo, tanto una idea como un chiste, como un perro, un piojo o un sentimiento son exactamente iguales en su jerarquía de realidad. Y la otra parte un poco confusa para mí era, este, bueno, un puente pues es físico, ¿no? Pero también un puente pertenece al mundo uno y al mundo 3, ¿no? Como que había es un poquito de, este, de ambigüedad en su definición, ¿no? De hecho, todos los diagramas de Popper, si los buscan por ahí en internet, van a tener separados estos círculos, ¿no? Pero si hay en mi manera de ver, hay un conflictito ahí, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hacemos algo parecido? Hacemos otra ontología, que es muy similar a lo que decía Popper, pero la separamos un poquito más, ¿no? Hacemos tal, el universo físico que tiene todo lo que hay, ¿no? Pueden ser puentes, o pueden ser perros, o piedras, o agujeros negros. Eso similar a la idea de Popper crea una experiencia consciente, ¿no? Y ese conjunto de experiencias que están en la mente humana generan conceptos, ¿no? Ahí le cambio, creado por el nombre, simplemente conceptos. Ahí hay teorías, ideas y demás, pero no hay cosas, ¿no? Pero estos tres se modifican a sí mismos, ¿no? El universo físico crea experiencias, y esas experiencias crean conceptos, ¿no? Pero esos mismos conceptos también generan experiencias, ¿no? Mucho de lo que sentimos está generado a través de nuestro conocimiento, ¿no? No podríamos hablar de racismo si no tuviéramos el concepto de raza, ¿no? No podemos hablar de feminismo, ¿no? Si no hubiera concepto de géneros. Entonces, este mundo crea conceptos en este otro mundo y la mera existencia de estos conceptos regresa y genera nuevas experiencias cognitivas, digamos, ¿no? Y obviamente a través de esto se crean objetos físicos también, ¿no? Este mundo de conceptos y ellos a su vez influencian este lado y demás, ¿no? Esta línea punteada a lo que me refiero es que el tipo de realidad conceptual, que para Popper era completamente independiente del observador, yo digo, bueno, sí es independiente del observador, pero necesita estar, digamos, hospedada por una cosa física, ¿no? Yo tengo una teoría, esa teoría tiene que estar en algún lado, ¿no? Tiene que estar escrita en un libro, grabada en un video, o está en la mente de una persona, pero necesita algo, un objeto en el mundo físico para existir. Mientras eso pase, este objeto existe y es independiente del observador, ¿no? Si una civilización extraterrestre llega y ve la teoría de la relatividad escrita, le podrán entender o no, igual como nosotros podemos o no entender que hay agujeros negros, ese es problema del observador, pero ahí está, ¿no? Pero en el momento en que deje de haber libros o videos o algo, esa teoría deja de existir, ¿no? Entonces, esta teoría es como contingente al objeto físico que la contiene, ¿no? Y acá el objeto físico en sí mismo, ojalá. Y ya, entonces de esta manera tenemos una ontología similar a la de Popper, pero ya sin estos cruces, y nos quitamos de la idea de que yo quiero quitarme esa discusión de si es más real o no. Es real en el sentido que está ahí, la podemos ver, es independiente del observador, pero no me voy a poner a pelear con nadie si una idea es más real que una piedra o al revés, ¿no? Lo que nos interesa es de ese universo donde caben todas las cosas que se nos ocurren, ¿qué podemos conocer? ¿No? ¿Qué es conocible? Y no todo es, porque como aquí estamos incluyendo conceptos, estamos hablando de experiencia, podemos tener cosas como el amor, como el odio, como la pasión, ¿no? Y demás, como las obras clásicas de literatura, como la música. Todo eso existe aquí. Y no todo eso es conocible en el sentido de que sea falseable y medible y demás, ¿no? Entonces, de esta ontología que define todo digamos, los objetos reales, nosotros tomamos el subconjunto de ellos, que es conocible en este sentido, y
lo que le llamamos ciencia es un proceso, ¿no? Un proceso que genera afirmaciones, digamos, arma teorías y se revisa a sí mismo, ¿no? Es mi representación de este proceso de la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia no es una cosa, ¿no? No es un montón de hechos o de teorías que conocemos, sino que tenemos una cierta, de hecho es como una red, ¿no? De afirmaciones que tenemos y va creciendo por dos lados, ¿no? Y este es muy importante, ¿no? Por un lado crece a partir de sí misma, ¿no? De todo este conocimiento que tenemos, generamos nuevas ideas y estas retroalimentan la ciencia y también hay ideas que pueden ser completamente nuevas, ¿no? Por eso, le digo, a partir de ese diagrama es fácil ver cómo el conocimiento de los últimos 10, 15 años ha avanzado mucho más que los otros 500, ¿no? Porque es exponencial, ¿no? O sea, mientras más sabemos, más estamos dándole vueltas. Pero una parte igual de importante es esta flecha para afuera donde dice, pero además de que estamos metiéndole más cosas, estamos sacando todo lo que vemos que no es verdad, ¿no? Hace poco, no sé, Plutón era planeta, pues ahora ya no, ¿verdad? Una vez que vamos encontrando cosas, que vamos falseando cosas, la vamos limpiando. Entonces, podemos verlo como una serie de ediciones de un libro, ¿no? La última edición siempre es la buena, ¿no? Cualquier edición antes todavía puede tener no solo menos conocimiento, sino más importante conocimiento que es falso, ¿no? Que ya está falseado. Entonces, por eso leer a Newton no es tan útil como leer a algún autor moderno, ¿no? En cuanto a aprender física. Newton tiene mucho valor histórico, ¿no? El poder leer Principia, pero como conocimiento práctico de cálculo y mecánica definitivamente no es la mejor fuente. Entonces, esta es la idea de este proceso de la ciencia, ¿no? La ciencia se crece exponencialmente a partir de sí misma y además se limpia, ¿no? Va quitándose toda la basura que se va encontrando. Entonces, nunca es correcta, pero cada vez es un poquito menos mala, ¿no? Y la parte es la de las medidas, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales. Dice, bueno, es que no todo se puede medir, ¿no? Bueno, lo que no se puede medir no lo juntamos. Pero la idea es que para poder falsear una afirmación, si me creen esa parte, lo que estamos haciendo siempre es que estamos diciendo, bueno, ¿cuáles son, cómo podemos articular propiedades de un objeto, ¿no? Que es muy parecido a lo que decía Gabriel en otro contexto, ¿no? Este, pues le tenemos que asignar algún tipo de valor, ¿no? Hay toda una teoría de medición que habla de eso, ¿no? Que dice, tenemos una serie de cosas que tienen una relación empírica y nosotros hacemos un homomorfismo en algún lugar abstracto y y así podemos medir, ¿no? Piensen, por ejemplo, que estuviéramos midiendo distancia, ¿no? Entonces, tenemos un palito, ¿no? Dice, bueno, yo tengo un palito y otro palito y otro palito, ¿no? Y yo puedo hacer un homomorfismo de donde diga, bueno, yo le asigno números a esos palitos, números reales, y puedo crear, por ejemplo, sumas, ¿no? Entonces digo, bueno, si el palito de aquí está aquí y pongo otro palito enfrente, la suma de esos va a ser igual a la distancia de los dos palitos, ¿no? Entonces, esa relación real de de cómo quedaría la longitud de los palitos, yo la puedo representar como un grupo, ¿no? Y de esa manera podemos crear esa medida. Todo lo que estamos haciendo es algo que yo pienso que está pasando en este mundo afuera de mí, lo estoy representando, ¿no? Para nosotros lo podemos hacer mucho más simple y decir simplemente medir es asignar un valor formal a una propiedad que tiene el sistema. Y hay una diferencia entre la propiedad del sistema y el valor formal. No hablaba Gabriel también de pi, ¿no? Bueno, pi tiene un valor, ¿no? Vamos a suponer que existe pi en este sentido de los tres universos, ¿no? Entonces pi existe como un objeto independiente de la mente en el universo conceptual y nosotros la medimos y nos va a salir 3.14, nunca nos va a salir el valor de pi. Ese no lo podemos medir, no son dos objetos distintos, la medida de pi y el valor de pi. Pero esto que decimos medir es simplemente estamos representándolo. ¿Qué tan precisamente? Lo preciso que necesitemos para lo que queramos hacer, ¿no? Y todo este show sirve, en mi punto de vista, porque así lo podemos falsear, ¿no? Si yo digo, empiezo a decir que pi es 6, pues alguien puede llegar y decirme, no, fíjate que no. Entonces no puedo estar teniendo estas verdades contradictorias, ¿no? Y, pero qué tanto mido depende de lo que quiera hacer, ¿no? Al nivel de agregación que quiera y precisión. Aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Digo, bueno, yo quisiera estudiar si es cierto que los perros de cierta clase distinguen, ¿no? Los colores, ¿no? Por ejemplo, en un semáforo, ¿no? Rojo, verde y amarillo es el otro, ¿no?
y otros, ¿no? Entonces, un perro sabrá eso o no. Bueno, mi medida, ¿no? Ese homomorfismo nada más diría rojo, verde, amarillo y otros, ¿no? Y podemos distinguir mucho, ¿no? Pues es que hay tipos de rojo, y cuál rojo es el tuyo, y cuál rojo es el mío. Todo lo que queremos saber es que yo puedo decir rojo y no rojo si soy perro, ¿no? Para poderle indicar a la persona que está ayudando si cruza la calle. Y ya acabamos, ¿no? Y todo lo que necesitamos es que nuestra medida sea suficientemente precisa para todos los rojos que hay en cualquier semáforo, sean clasificados como rojos, ¿no? Aunque en realidad, en otro tipo digamos, de precisión, sean diferentes colores, ¿no? Ahora, si quisiéramos saber, por ejemplo, bueno, ¿qué es el rojo, no? ¿Cuándo el humano empieza a confundirse y ver diferentes cosas que les dice rojo y el otro no? Entonces ahí tendremos que medir, por ejemplo, frecuencia, ¿no? Buscar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí queremos saber la frecuencia del espectro de luz que puede distinguir cada persona, ¿no? Pero es un problema totalmente diferente. En el problema uno, ese número, esa medida discreta de de cuatro colores, ¿no? Es suficiente, ¿no? En la otra hablamos también de frecuencias. Y lo mismo, ¿no? Podríamos tener la representación de frecuencia puede ser más o menos este, pura, ¿no? Y hasta ahí los estoy aburriendo mucho, todavía no. Vamos a hablar ahora de... bueno. Y lo otro es local contra universal, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo de la taza, ¿no? Yo puedo agarrar mi taza y decir, no, pues mi taza tiene ¿cómo se dice, Handel? Esta cosita, hombre. Se me fue la palabra, un asa, ¿no? Y entonces estoy diciendo algo cierto, algo que es falseable, que se puede validar, pero nada más me importan a mí y a mi taza, ¿no? Pero yo puedo tener una teoría, ¿no? Y es hacer esa afirmación y decir, bueno, todas las tazas tienen un asa, ¿no? También es falseable, ¿no? Alguien puede enseñarme algo que sea una taza y que no tenga, pero es general, ¿no? Entonces empiezo a partir de esta teoría, yo puedo explicar cosas de muchos lados, ¿no? Las tazas de China, de las tazas que todavía no existen, entonces tiene un valor mucho más grande, ¿no? Que es otra de las cuestiones que discuten algunos científicos sociales sobre la universalidad es falsa, ¿no? Inclusive alguien me dijo que las leyes de Newton no eran universales o que las leyes de la física no eran universales porque no valían en la luna, ¿no? Y yo, no, pues fíjate que lo interesante de las leyes de la física es que sí valen en la luna, ¿no? Y en casi todos lados, ¿no? Hay algunos lugares extraños en los agujeros negros donde estamos confundidos, pero en todos los demás lugares son ciertos, no son universales. Y el negarse a esa universalidad o a la posibilidad de esa universalidad, otra vez nos limita, ¿no? Si yo nada más puedo saber cómo se comporta un grupo de tres personas, está bien, pero, pero no aprendí nada de los grupos de personas, ¿no? ¿Qué puedo decir yo sobre una rebelión, ¿no? Como van a hablar ahorita. ¿Qué puedo decir yo sobre características que hacen que haya cooperación o que no haya? Para eso tengo que tener esa propiedad de universalidad, ¿no? Y aun cuando los científicos, algunos digan, no, es imposible ser universal, estamos utilizando acumulación y universalidad todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hacemos pantalones, ¿no? Y ahí tenemos la teoría de que la mayoría de las personas tienen dos piernas. O podemos hacer zapatos, ¿no? Podemos generar juegos, porque estamos asumiendo propiedades universales o cuasi universales, ¿no? De la gente. Entonces, realmente crear una epistemología o algo así donde todo es local sería increíblemente limitante, ¿no? Y aún los que lo hacen no lo pueden hacer porque para expresarla necesitas un lenguaje que es eh, igual universal, ¿no? Entonces esta es la idea de, de los objetos, ¿no? Y el método, ¿no? Decimos que es replicable y aplicable. Hay muchas cosas locas que sí es replicable y reproducible y demás, ¿no? Me quedé nada más con replicable, tomándolo como se puede hacer otra vez por quien sea, ¿no? Entonces la idea es que si yo tengo un método, puede llegar a alguien más y hacer lo mismo que hice yo y tener la misma conclusión o falsearme, ¿no? Ver, no, pues no era cierto. Pero también tiene que haber una manera de relacionar lo que hizo mi método con la cosa que yo estoy afirmando. Antes de eso, me encontré esta cita interesante de Weinberg, ¿no? Donde estaba platicando con unas personas sobre el método científico y se ríen, ¿no? Y dice, bueno, pues yo no sé cuál sea el método científico, ¿no? Realmente no existe. La única evidencia del método científico es con los libros de texto elementales, ¿no? Donde ponen que la observación y luego el experimento y no sé qué.
Pues en realidad la gente no tiene ningún método, ¿no? Los científicos no siguen un método específico, simplemente tienen conceptos y lo que tienen es un método para validar esa, esa afirmación que hicieron, ¿no? Pero la idea de que tenemos un método de 7 pasos para crear ciencia es un mito de, pues de los libros de secundaria, ¿no? Eh, no tengo aquí el de... Entonces, para nosotros, cuando decimos método, nos referimos simplemente a la idea de que tenemos un mecanismo que conecta este objeto de la realidad y lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces estamos midiendo algo, ¿no? Hay un método que dice, no sé, esta persona mide 1,70, ¿no? Entonces, es todo lo que estamos haciendo. Estamos asignándole este valor formal a una propiedad de esa persona, ¿no? Y alguien externo puede llegar y replicar ese método, ¿no? Decimos, ¿cómo lo mides? No, pues no sé, con una regla que se parece a algún estándar, ¿no? Otra persona puede llegar y validar que mide 1,72 o que no lo mide, ¿no? Un método puede ser hacer una inferencia, ¿no? A través de los efectos, ¿no? Hasta hace muy poco, por ejemplo, los agujeros negros nadie había visto nada cercano a algo así, ¿no? Pero porque teníamos el concepto teórico de lo que era un agujero negro y sabíamos qué podía pasar, medíamos efectos e inferíamos que debía de haber agujeros negros en ciertos lados, ¿no? Y eso se ha ido corroborando, pero no tiene uno que medir la cosa, sino puede ser efectos de la cosa. Pero tiene que haber una lógica entre eso. ¿Y a qué me refiero? Puede haber un método que sea replicable, pero que lo que estamos infiriendo de ese método no, no necesariamente sea correcto, ¿no? Eso lo vemos mucho en por ejemplo, ¿cómo les dicen estas, no? En paraciencias, ¿no? O pseudociencias. Alguien puede decir, mira, yo puedo checar la curvatura de aquí a 2 metros y veo que no hay, ¿no? Entonces la Tierra es plana. Y el método es replicable, ¿no? Yo pongo una cosa que yo considere este, derecha, ¿no? La pongo en el piso y sale plano, ¿no? Entonces, ese método es completamente replicable. Cualquier persona puede verificar que esa regla derecha cabe en la Tierra, ¿no? Pero el razonamiento de concluir que por eso la Tierra es plana es incorrecto, ¿no? Entonces, es importante que ese método esté relacionado de una manera correcta con lo que está midiendo, ¿no? Hay una, no sé si ustedes vieron la película esta de Monty Python y el Holy Grail, ¿no? Que se supone que son unos caballeros, ¿no? De que acaban siendo de la mesa redonda, sale ahí Arturo reclutándolos y están buscando la copa sagrada, ¿no? De Jesucristo. Es una comedia medio rara inglesa. Y entonces en eso llegan con un caballero, ¿no? Que se llama Bedeber, que era muy sabio. Y traen a una mujer, ¿no? Con una bata y una nariz así pegada, con una liga. Y le dicen, oye, es una bruja y queremos quemarla. Dice, no, 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 espérense, pero ¿por qué dicen que es una bruja? Es que tiene la nariz puntiaguda. Dicen, no, esta se la pusieron ustedes, ¿no? No es verdad. Y todos, pero es que queremos quemarla, ¿no? Y entonces dice Bebeder, bueno, es que hay maneras científicas de saber eso, no tenemos que... Y todo el pueblo se queda, ¿no? Dijo, ¿cómo? Eso es muy sencillo. Nosotros quemamos a las brujas. ¿Qué más cosas se queman? Y toda la gente ahí habla, ¿no? Ah, la madera se quema. Ok, la madera se quema. Perfecto. ¿Y qué más hace la madera? No, pues la madera flota. Pues sí. ¿Y qué otras cosas flotan? Y de hecho, precisamente Arturo, todavía no era rey en ese momento, dice, los patos flotan. Todos, oh, ¿no? Entonces, bueno, entonces, claramente la madera y los patos están relacionados porque los dos flotan. Entonces, si las brujas son de madera, pues entonces deben de flotar y por lo tanto deben de pesar lo mismo que un pato. Entonces, el experimento es poner a la bruja en una balanza con un pato. Y si llega que la balanza se queda igual, obviamente tenemos una bruja, ¿no? Ese es el método que usa Beber. Por supuesto, ponen a la muchacha y al pato y pesan lo mismo y pues ya la queman. Entonces, nuevamente, es obviamente ridículo, ¿no? Pero el método como tal es replicable, ¿no? Es bien claro. O sea, tú tienes un pato y una persona acusada de brujería, las pesas y si pesan lo mismo,
ella es una bruja, ¿no? Eso es totalmente replicable, ¿no? Gente de todas las villas pueden venir y comparar el peso de la muchacha con el pato, ¿no? Y pueden usar diferentes métodos, inclusive, ¿no? Bueno, suponiendo que la muchacha realmente pesara lo mismo que el pato, pues lo verificarían, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver el peso de la muchacha con su acuse de brujería, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos pasar esta relación entre el método y el experimento, y obviamente en la vida real son más sutiles esos errores, pero pasan, ¿no? El hecho de que yo mida algo no tiene valor por sí mismo, no tengo que interpretarlo para poder hacer una conclusión sobre la propiedad del objeto que estoy midiendo, ¿no? Ahora, si se fijan un poco, la idea de, yo no he hablado en ningún momento de cómo voy a hacer ese método, ¿no? Nada más digo, tiene que existir un método. Y en casi toda cualquier discurso que hagamos, es difícil pensar que podemos decir algo sin un modelo, ¿no? En el caso de los brujos y demás, mi modelo era, bueno, las brujas y los patos pesan lo mismo, ¿no? Las brujas están hechas de madera, ¿no? Tengo yo un modelo mental que está diciendo qué hacer, ¿no? Si estamos en vivo, yo aviento una piedra, ustedes se hacen para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un modelo mental que dice, si me cae la piedra me va a doler, ¿no? Entonces, realmente la diferencia y esto aquí estoy situando a Epstein, pero no al loco de los escándalos, sino al sociólogo computacional. La pregunta no es si debemos o no modelar, de algún modo siempre estamos modelando. La cosa es si modelamos de manera explícita o no. Y no podría decir yo que modelar es el único método válido en ciencias sociales o en ciencias naturales, modelar explícitamente, pero sí es un método, ¿no? Que es válido y que tiene la ventaja de que nos obliga a ser explícitos, ¿no? Elimina esa ambigüedad que mencionaba Leonardo, ¿no? A la hora que ya no estamos haciendo cosas dialécticamente, sino que estamos haciendo un modelo, ya sea computacional o matemático o algo así, tenemos que decir qué son cada objeto, ¿no? Cómo se relaciona, cuánto valen los parámetros, etcétera, ¿no? Y al hacer eso, estamos puliendo ese concepto de tal manera que no es tan ambiguo, ¿no? Es una fuerza tremenda del modelaje y además podemos explorar las consecuencias de esas hipótesis, ¿no? Si decimos, bueno, pasa esto y pasa esto en mi modelo, bueno, ¿qué pasa si cambio este parámetro? Yo puedo mostrar exactamente qué es lo que resulta, ¿no? Y otras personas pueden replicarlo perfectamente, ¿no? Si leemos otra vez nuevamente en la literatura, digamos, dialéctica, no sé cómo decirle, muchísimo de eso mucho tiempo se gasta en discutir qué dijo alguien, ¿no? Oh, que Marx dijo esto, no, pero yo pienso que se refería a esto. No, Marx lo. Y la cuestión no es que el modelo de Marx estuviera mal o bien, es que como no estaba explícitamente expresado, se presta, ¿no? A que cada quien lo entienda diferente y igual no avanzamos, ¿no? Y tú sigues pensando que Marx quería una cosa y yo pienso que Marx quería otra, ¿no? Y la discusión debería ser, sabemos qué dijo Marx, vamos a ver si lo falseamos o si lo validamos y seguimos con eso, ¿no? Entonces, permite esa acumulación. Y déjenme, voy acá, la que sigue. Que puedan ser aplicados, bueno, eso hablamos yo con el caso de Gabriel fue un muy buen ejemplo y yo creo que todo este simposio es como gente usa modelos para diferentes cosas, no los tengo que aburrir con el mío, pero hay ejemplos interesantes, por ejemplo, la función logística, ¿no? Que todo mundo usa. ¿Se le ocurrió alguna vez a este chavo Belhorst, ¿no? Para medir el crecimiento de la población, ¿no? Fue un avance en el sentido de que ya no todo creciendo exponencialmente, sino que dice, no, pues tiene que, eventualmente se acaba la comida o el espacio o algo, ¿no? Y hay pues se aplana la curva, ¿no? Habría un sigmoide, como diría Leonardo. Y de pronto vimos que eso sirve en economía, en química, en biología, en sociología, en un chorro de lados, ¿no? Si nos vamos a Google hace como unos 5 días, no sé, antes de mandar esto, me salió casi 1,5 millones de resultados, ¿no? Entonces, es un ejemplo similar al de Gabriel, ¿no? Algunos modelos son muy fructíferos, ¿no? Una vez que creamos este concepto, se puede usar para muchas cosas. Y un modelo dialéctico, pues, es muy específico, ¿no? ¿Qué son algunos tipos de modelos? Estuve pensando un poco en cómo escribirlo el tema es sociología computacional y
Y Luis pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre sociología computacional o modelación humana? Para mí, y a lo mejor se van a enojar algunos, ¿no? Pero no es mucha, porque lo que queremos es simplemente entender un problema, ¿no? En el caso de sociología, queremos en tratar de generar algo de conocimiento sobre teoría social. Y si proponemos que modelar es una manera de hacer eso, eh, lo único que es un modelo es eso, explícitamente expresar cuál es nuestra idea. Y traté de empezar a clasificar cosas, ¿no? Cuándo es computacional, cuándo es matemático. Y realmente se mete uno en problemas muy rápido, ¿no? Por ejemplo, algunas gentes clasifican como matemático, estadístico y no me acuerdo, hay computacional, ¿no? Y entonces decía, bueno, todos los métodos estadísticos son matemáticos y las cosas computacionales son formales, entonces como que es difícil encontrar una buena clasificación. Se me ocurrió clasificarla no por el método, sino por lo que sale, ¿no? Haces tu método y qué escupe tu modelo. Y uno es conceptual, ¿no? Escupe un dibujito, similar a estos que usamos o a los que enseñó Gabriel, ¿no? Ahí no hay ecuaciones, no hay nada, pero estamos diciendo, bueno, cuáles son nuestros conceptos, cómo se definen, cómo se relacionan entre sí. Estos son muy buenos para empezar a pensar en cosas. Tienen la limitación de que no podemos realmente simular o hacer mucho con ellos, pero nos empiezan a ayudar a aclarar y a eliminar esa ambigüedad. Y los que son formales, aquí tengo tres. Yo en vez de pensar cómo armé el modelo, quiero pensar qué me salió del modelo, ¿no? Entonces, los más bonitos, en mi punto de vista, son los que tienen forma cerrada, ¿no? Ahí tenemos una ecuación diferencial y sale una ecuación normal o algebraica exponencial. La ventaja de estos modelos es que están claramente escritos y nuestro output sabemos todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, con toda certeza, dentro de la definición del modelo, sabemos exactamente cuánto vale algo en cualquier punto, todo está bonito, ¿no? Vamos a hacer teoremas, conocemos mucho. Desgraciadamente casi nunca jala, o sea, es muy difícil de resolver estos problemas cuando se hacen más difíciles y son menos comunes, ¿no? Especialmente en ciencias sociales y eso que hay más complejidad. Pero ese es un tipo, ¿no? Tenemos una respuesta de manera cerrada y esa nos permite manipular. La otra es que tenemos una cosa cualitativa. Esto es muy de moda en sistemas dinámicos y eso donde que no puedo saber exactamente cómo jala la solución, pero podemos saber que hay un punto fijo, ¿no? Que hay un atractor, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces nos dan una idea de cómo el sistema que estamos tratando de entender se comporta, qué características tiene, cualitativas, pero cualitativas desde un punto de vista muy matemático, ¿no? O sea, sabemos, digamos, propiedades topológicas de esos objetos, y nos pueden decir mucho, ¿no? Como lo que platicaba otra vez, bueno, Gabriel es el único que ha hablado, por eso me refiero tanto a él, además de que era muy interesante, ¿no? Pero decía, bueno, no podemos saber si son 7 o 3.000 contagiados o 4.500, ¿no? Pero sí podemos decir, bueno, de acuerdo a estas hipótesis, va a haber una curva que más se va a torcer en algún lado, ¿no? O va a haber un punto fijo donde todos vamos a estar contagiados. Y eso va a pasar más o menos dentro de 6 meses, ¿no? Eso sí lo puedo saber de manera cualitativa, ¿no? Saber el número puede ser complicado, pero podemos tener eso. Y el último es numérico, ¿no? Donde decimos, bueno, no sabemos mucho de eso, pero sabemos cómo se va a aportar dados estos valores específicos, ¿no? Y esa salida numérica podría ser, sería la parte, digamos, computacional. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es computacional? ¿Quién sabe, no? Porque las tres salidas que les estoy mostrando pueden y de hecho fueron obtenidas computacionalmente, ¿no? Hay métodos computacionales para hacer cosas de forma cerrada, para entender cosas cualitativamente y para hacer fuerza bruta y meter números, ¿no? Entonces, más allá de hablar de la naturaleza computacional de la sociología, para mí sería estamos hablando de sociología y simplemente utilizamos herramientas computacionales que son, digamos, útiles, que hemos visto que funcionan y son nuevas en algún sentido, y por eso es que lo usamos como metodología, ¿no? Pero nuestro fin, yo diría, es entender el problema social y, y tenemos una sombrilla, ¿no? Que decimos, bueno, vamos a meterle la fuerza bruta de la máquina para ayudarnos a entender, ¿no? Pero puede ser en muchos estilos, ¿no? No quiero hablar mucho de aplicaciones, porque les digo, se trata esto de puras aplicaciones,
pero nada más hablo un poco de mucha discusión que se da, por ejemplo, estaba leyendo cosas como los feministas no les gustan los positivistas, ¿no? Y lo que decían los feministas es que la mayoría de los positivistas eran blancos, hombres y ricos, ¿no? Entonces no podían saber nada de las mujeres. Y está bien, ¿no? Pero no están criticando al positivismo como ciencia, sino a, sino a los positivistas como humanos, ¿no? Si nos fuimos al caso de Newton, Newton hasta donde sé no era una persona nada agradable, ¿no? Pero sus ideas científicas eran buenas, ¿no? Entonces, si Popper estaba bien o mal, no debería basarse en si él era macho o feminista o era buena persona o no, sino si su idea tiene o no sentido. Entonces, este, es importante, yo creo que el ver el mundo, ya sé que se me fue el tiempo, desde este modelo es, es muy, digamos, ayuda a que haya esa conversación en ciencia que hablaba Leonardo, ¿no? O sea, si no nos tratamos de ver si eran buenos o malos los filósofos de qué época, sino qué tan falseable, qué tan replicable y qué es lo que estamos conociendo, podemos llegar a ideas mucho más fructíferas y constructivas, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue, tenemos un marco de referencia práctico que nos dice cuáles son los conocimientos mínimos para que digamos que lo que hicimos fue científico, ¿no? Tenemos una ontología que nos ayuda a hablar un poco de qué son los objetos que estamos hablando y poder acordar que, bueno, este objeto simplemente no nos toca. Reconocemos que no todo es conocible y que no se puede necesariamente estudiar, que la ciencia es un proceso, un ciclo, ¿no? De autogeneral, con ese feedback loop, y que además se limpia a sí mismo, ¿no? Esa es su característica primordial, es eso, que se purga todas las cosas malas, ¿no? Cuando se las encuentra. Y el hecho de que demarquemos lo que es científico de no científico está libre de juicios de valor, ¿no? Simplemente decimos que no es científico, no decimos que sea malo, ni que sea inferior, ni que sea superior, simplemente es otra cosa y ya, ¿no? Y la otra parte es que la mayoría del trabajo científico como tal no es científico, ¿no? La gente no sigue un programa de 7 pasos, ni hay cosas así. La gente se imagina cosas, va caminando por la calle y se le ocurre algo, ¿no? Ve una ecuación y le parece que describe otra cosa que no era lo que quería decir la ecuación, ve una manzana caída y se le ocurre que los cuerpos se atraen, ¿no? Todo eso es totalmente dialéctico, ¿no? Y solamente en el momento en que lo queremos transformar en una ley, en un modelo científico, es cuando tenemos todo ese rigor, ¿no? Pero el proceso creativo de la ciencia este, podría caracterizarse de no científico, ¿no? Y eso creo que es una buena apertura a decir, todos podemos hablar de todo, ¿no? Nada más tenemos que estar de acuerdo en cómo lo vamos a comunicar. Ya estuvo. ¿Tiene alguien alguna pregunta o ya se durmieron? Se empiezan a despertar. ¿No? No, estamos muy despiertos todos. Creo que debo de dejar de compartir para que se vean más bonitos. Ey, Sí, porque aquí nada más veo o 2 monitos o 0 monitos. Entonces, ahí están todos. Ahora sí, ataquen. ¿cómo se maneja el orden de la palabra? Ahí, sí, Norma o Antonio son los jefes. Antonio, otra vez tu micrófono. ¿Sí lo puedes activar? Bueno, aquí Mayra platica del reduccionismo entre que se conectan. Y sí, Eh, o sea, el primer insulto, así como el gobierno le dice neoliberales a los que no van con ellos, los filósofos no positivistas, digamos, nos dicen reduccionistas ya con eso. Pero de hecho, y volviendo nuevamente, perdón Gabriel que use tanto tu plática como referencia, pero precisamente ser reduccionista es una virtud de la ciencia, no un problema. Eh, una de las cosas que pasan cuando he tratado de modelar, hablando de lo que decía Leonardo, ¿no? Es en física, por ejemplo, hay chistes, ¿no? Donde dicen, ¿cómo le hace un físico para describir una carrera de caballos, ¿no? Dice, bueno, supongo que la pista es recta, el caballo es perfectamente esférico, ¿no? Así pensamos, ¿no? Y eso es reduccionismo, ¿no? Pero funciona.
Imagínense que vamos a discutir un movimiento parabólico, ¿no? O sea, aviento una piedra y se va en forma de parábola, ¿no? Sube y cae y sabemos más o menos la distancia, ¿no? Eso ha ganado guerras, ¿no? En las épocas donde todavía no había armas más raras. Sin embargo, nunca pasa, es totalmente falsa esa teoría, ¿no? Porque en la vida real hay aire, y la piedra no es esférica y se mueve, y la tierra está girando y hay la aceleración de Coriolis. Entonces, hay muchísimos factores que afectan el movimiento de un proyectil, ¿no? Entonces, en ese sentido, reduccionista está mal, ¿no? Porque no hay viento, no hay nada, no estás. Sin embargo, en ciertas circunstancias, ¿no? Si no hay un viento demasiado fuerte, si la distancia no es muy larga, etcétera. Si yo aviento una piedra y calculo mi tiro parabólico, le atino, ¿no? Y mato al barco de arado, ¿no? Es tremendamente útil ese modelo, a pesar de que es incorrecto en el sentido de que no está tomando todas esas variables. Pero la genialidad de haber hecho ese modelo fue la habilidad del científico, ¿no? Decir, bueno, el viento realmente no va a afectar, ¿no? O sea, está el movimiento de la luna y los astros, que también todo esto está afectándonos, ¿no? Pero ¿qué cosas tiramos del modelo para poder tener una conclusión única? Es parte de ese proceso creativo, ¿no? Y los físicos se han hecho muy buenos en eso. Ahora los biólogos son los nuevos científicos cuantitativos, ¿no? Que también están tratando de imaginarse, ¿no? Cómo simplificar cosas. Y yo he visto mucho en ciencias sociales, a la hora de entrevistar a los actores, quieren meter todo, ¿no? Entonces sí, no, que hay una rebelión. Ah, bueno, pero ¿qué tal la religión de los chavos? No, pero además el posicionamiento político, no, pero el clima también afecta. No, pero si unos traen hambre, ¿no? Y todo eso es cierto, ¿no? Todas esas cosas están presentes. Pero si tratamos de modelarlo a tal complejidad, simplemente, pues mejor vemos la realidad, ¿no? Que es igual de compleja. Entonces, ¿qué cosas podemos quitar que nos permitan tener un modelo, no que sea real, sino que sea útil, ¿no? Sé cuáles son las cosas, digamos, eh, se me fue la palabra aquí, pero básicas, ¿no? Que hacen que un grupo se rebele, por ejemplo, ahora que nos van a explicar eso pronto. Y seguramente ese modelo, no lo he visto, pero no tiene cuánta hambre traía cuántas personas y qué tipo de tenis usaban y qué tanto veían, ¿no? Entonces, quitamos cosas y dejamos los esenciales. Y si le atinamos, eso debía ser una buena manera de explicar el fenómeno, ¿no? Y si no lo explica bien, es que a lo mejor dejamos algo esencial afuera, o a lo mejor a lo mejor metimos algo que no es esencial, ¿no? Pero la idea es eso, hay que quitar cosas, es minimalista el proceso. Y eso es muy difícil de entender en la práctica, porque no han tenido las ciencias sociales todavía no han visto ese éxito de las ciencias naturales en ser tan precisos, ¿no? Y quizá nunca lo tengan, ¿no? Y por eso hablábamos, ya con eso me callo, ¿no? Pero volviendo a Leonardo, la idea de explicar, ¿no? Muchos modelos computacionales o matemáticos en ciencias sociales, y en física también, no necesariamente quieren predecir. Pero esa es una de las cosas que puede hacer la ciencia. Pero más que nada y primordialmente es explicarlo, ¿no? Y entonces existen muchos modelos que no existen, que son inútiles, ¿no? Con las sociedades artificiales. Yo no quiero decir que así se comporta el mundo. Yo lo que quiero decir es que si esto pasara, el mundo se comportaría así. Y entonces creo una manera de pensar que me puede llevar a otras cosas. Ahora sí, ¿algo más o ya me... Gabriel, te quiero preguntar yo algo. quería hablar, pero me espero. Sí, Gabriel. Y luego Mayra, ¿sale? Primero Mayra, porque primero las damas. Vamos, Mayra. Aquí Gracias. todos somos Ay, iguales. Aquí somos bueno, las dos somos feministas iguales. todos. Pero como quiera, Mayra tiene ganas, así que vamos a darle chance. Bueno, a mí, yo soy me presento Mayra. A mí me ha tocado trabajar durante 10 años con diferentes científicos en diferentes áreas de la ciencia, tanto en ciencias sociales como en ciencias duras. Me tocó trabajar y estudiar un ratito en la Universidad de Santa Fe en Estados Unidos y también estuve trabajando con unos colegas en Chile y bueno, no menos y más importante, quien me inspiró fue Antonio. El sentido de mi frase en cuanto al reduccionismo es que sí, en efecto tienes razón, el reduccionismo nos permite de alguna manera poder ser más objetivos. Sin embargo, precisamente el reduccionismo, lo que yo he observado en las diferentes áreas de la ciencia, es que a veces sin darse cuenta la gente está utilizando la misma metodología o se está inspirando matemáticamente, porque nosotros sabemos que la matemática es una inspiración, no tiene es abstracto,
y nosotros le damos ese significado. Me di cuenta que, por ejemplo, dos personas pueden estar discutiendo desde su perspectiva qué significa qué, pero los dos están utilizando el mismo método, a lo que yo, junto con otros investigadores, le llaman isomorfismos metodológicos, que eso va a ser lo de mi ponencia. Entonces, no es que no podamos ponernos de acuerdo, más bien no nos hemos puesto a... no hemos tenido como esa cercanía, amén de que ahora estamos más conectados y podemos dialogarlo, que era lo que antes no hacían. Eran otras condiciones, seguimos viviendo todavía con conceptos de hace muchísimos años y apenas nos estamos replanteando. De hecho, la perspectiva que tienen en el mundo con respecto de ciencia va 20 años más adelante que nosotros. Y tal vez por eso tenga que ver el que todavía nos estemos poniendo de acuerdo cómo hacerle y por qué la vemos o por qué la gente piensa de esa manera. Por ejemplo, quiero citar a Descartes, cuando hablábamos del reduccionismo, que él hablaba de que todo era máquina, y después Leibniz le dijo que no podía, que no nada más los seres humanos sentíamos, sino también toda la flora y la fauna, y ahora hay investigaciones acerca de eso. Pero aún así, en ese entonces, pues no había una comunicación como antes, y entonces hemos venido trabajando con eso. Otro, por ejemplo, Stephen Wolfram, que ahorita pues acaba de sacar un nuevo artículo acerca de cómo generar la teoría del todo. Bueno, todavía está en discusión, pero pone el ejemplo gráfico de cómo los sistemas dinámicos también se pueden clasificar, y de acuerdo a su clasificación, bueno, podemos estudiarlo. Entonces, el punto es que vale la pena comentar que si nosotros somos observativos, no es que no realicemos ciencia o no, o sea, de alguna manera sí estamos en el mismo camino, nada más que como somos estamos muy casados con nuestra especialidad, nos es difícil que después de tantos años podamos ver esa perspectiva. Y yo creo que esta es una buena área de oportunidad para darnos cuenta que podemos aprender más y que hace falta hacer esas pequeñas observaciones que definitivamente nos pueden coadyuvar a tener un lenguaje más unificado, aunque es muy difícil, pero hay que replantearnos la ciencia, definitivamente ese es mi punto de vista. Gracias. Yo creo que no había preguntas, entonces nada. Muchas gracias por la observación. Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Escuchan? Puedes intervenir, preguntar. Ok, gracias. Quiero primero felicitar a Jorge, me encantó su presentación. Coincido con muchísimas de las cosas que él está planteando durante la charla. Hay un tema importante y es el tema de las plantillas computacionales. No sé si lo conoces, Jorge, te voy a mandar por el chat una referencia a un trabajo de Humphreys. Por favor. Ya, y cuando me vino a la mente cuando mostraste lo de la regresión logística y sus múltiples aplicaciones, porque la teoría de Humphreys es que la ciencia se debería reorganizar no por los objetos de estudio, sino por las plantillas computacionales que dan origen, es decir, todo lo que se comporte logísticamente pertenece a la misma familia, todo lo que sea exponencial va en la misma familia, etcétera, etcétera. Esa es una conversación que si quieres tenemos después por fuera de... Sí, sería interesante. Este Acabo de leer una simposio, cosa donde pero es clasifican una al cosa, COVID así, exactamente. es Ujú. muy interesante y es un punto para unirnos. Y lo otro es que creo que falta difundir más la ley de Pareto para que la gente entienda por qué hay que simplificar. Porque es que realmente cuando uno coge, por ejemplo, un problema de mercadeo y está trabajando con un cliente, quieren meter 50.000 variables. Porque finalmente todo les parece importante, pero cuando uno estudia el fenómeno más a profundidad, encuentra que son muy poquitas, 3, 4 las que son realmente significativas. Por ejemplo, si tú llegas a una tienda a comprar una bebida
y la que quieres está el clima y la que no te gusta tanto, pero está fría, muy seguramente vas a preferir esa. Entonces, el factor discriminante ahí, el elemento importante es presencia de nevera en el sitio o no presencia de nevera, y no tiene nada que ver con todo el tema del logo, la marca, la publicidad, etcétera, etcétera, sino que en ese momento de verdad de la compra, la causa real fue otra. Entonces, cuando uno empieza a mirar que efectivamente hay muchas cosas que influencian, pero pocas son de un peso significativo, entonces se facilita el proceso de simplificación. Me encantó el trabajo que hiciste y me parece muy, muy interesante lo que estás haciendo. Felicitaciones. Pues muchas gracias, Gabriel. Ahí luego platicamos más a ver si sale algo. Listo. Sí, Leonardo, adelante, Leonardo. Y con este Gracias. comentario, perdón, terminamos para dar paso a la siguiente charla de Luis. Bien, muchas gracias, Norma. Trato de ser breve y ir a unas viñetas sobre cosas que me provocó la presentación de Jorge. Muchas gracias. Primera viñeta, muy importante me parece, Jorge, la distinción que planteaste entre los modelos implícitos y explícitos. Y ahí te quería preguntar si estarías de acuerdo también, si podríamos ver los modelos como lenguajes, los modelos como estructuras lingüísticas. Porque si hacemos eso, podemos decir que nuestros modelos explícitos podemos tener esos modelos, digamos, en lenguaje natural y también en esa diversidad de lenguajes formales a los que tú hacías referencias, ¿no? Los estadísticos, los computacionales o los matemáticos, aunque para los matemáticos todos sean derivaciones de la matemática, ¿no? Pero me parece que ese punto es muy importante porque nos tiene que llevar a pensar también la fuerte conexión de esos modelos explícitos y a la postre formales que vamos a tratar de hacer desde la sociología computacional con los modelos implícitos, tantos que tenemos nosotros como modeladores como el resto de los actores que forman parte de esos problemas. Hay una frase del poeta francés Paul Valéry que decía justamente: no razonamos más que a través de modelos, pero cómo construimos los modelos con los cuales razonamos. Entonces me parece que todo ese trabajo también en torno a los modelos mentales sería un aspecto muy importante a tratar. Segunda viñeta relacionaba simplemente plantear una conexión entre lo que había planteado Gabriel antes con lo que plantea Jorge sobre la replicabilidad. Y si cuando estamos hablando justamente en sociología computacional de que vamos a construir un modelo formal, si para que un modelo formal sea replicable necesitamos una buena documentación de nuestro modelo, para que nuestro modelo sea replicable. Por eso me parece muy importante esa explicitación, digamos, del modelo conceptual que subyace al modelo operacional en código o en lo que sea. La tercera viñeta, que fue algo que dijiste casi tangencial al pasar, pero que me pareció absolutamente crucial a propósito de la cuestión de la crítica de los feministas a la posición de tal autor que es blanco, macho y positivista. Me parece que ese punto ameritaría un debate profundo porque tiene que ver con, digamos así, voy a usar esta palabra, sí, con cuál es nuestra relación con la verdad. La verdad no obviamente como algo concluyente y definitivo, pero si para decirlo muy brevemente, si la verdad depende de lo que se dice o la verdad depende de quién lo dice. O sea, si la verdad depende de la enunciación, o sea, de lo que se dice y cómo se lo dice, o si de la verdad depende de la autoridad, del sujeto que habla. Y tal y como yo lo pienso, este es un problema crucial y tanto más, digamos, en ciencia, porque si la verdad depende de la autoridad, si la verdad depende de lo que alguien dice, bueno, estamos fuera de la racionalidad, fuera de la libertad y fuera de la democracia, ¿no? Y acá lo que estamos hablando es de una verdad por argumentación. Los griegos creían en esto también, ¿no? Habían planteado tres técnicas discursivas de producción de la verdad: el silogismo, la ciencia, la retórica y la dialéctica. Entonces me gustaría también tratar de ver nuestros procesos de pensamiento son procesos argumentativos y los modelos no serían más que formas, estrategias o vías para explorar razonamientos y argumentaciones. Y el último punto relacionado con lo que dijo Jorge y la provocación que planteaba Mayra en torno al reduccionismo, creo que
habría que también profundizar el debate acerca, digamos así, de los supuestos epistemológicos de nuestras prácticas en sociología computacional. ¿Cuál es la epistemología que subyace a nuestras prácticas de modelado y simulación de sistemas sociales? Esto a propósito del reduccionismo, porque, a ver, yo no comparto la idea que planteó Jorge en torno al reduccionismo, pero me parece que estamos usando una misma palabra para expresar conceptos diferentes. Reduccionismo en un sentido estricto y cartesiano es búsqueda de lo elemental, reducir el todo a las partes, o sea, el conocimiento analítico de la parte para entender el todo. Me parece que eso es una cosa, y otra distinta, que me parece que es en el sentido, no sé si interpreté bien que lo planteó Jorge, el reduccionismo como una forma de abstracción y simplificación, pero creo que no tendríamos que confundir la necesidad de simplificación como un momento del proceso de modelado que con la pretensión reduccionista. Acá, como nota al pie, creo que podría ser interesante la distinción de Herbert Simon sobre los sistemas complicados y complejos, ¿no? Los sistemas complicados los podemos analizar por reducción, son sistemas descomponibles que podemos destejer y volver a tejer, pero los sistemas complejos son sistemas cuasi descomponibles donde la perspectiva reduccionista, en ese sentido cartesiano, es limitada. Y entonces aparecen ahí otras estrategias. Bueno, nada más. Pues muchas gracias, Leonardo. Rapidísimo, porque andamos fuera de tiempo, pero lo que hablabas del lenguaje, yo creo que es exactamente la idea, ¿no? Tanto las matemáticas como la parte computacional, lo que hacen son lenguajes formales que pretenden hacer quitarse ese riesgo de ¿cómo decíamos? Estoy fuera de palabras después de oír tu discurso tan elegante. Pero tienen que ser concretos, ¿no? La ventaja de un enunciado, ¿no? Matemático o computacional es que se puede ejecutar, ¿no? Entonces yo pongo x más 2 igual a 6. Los dos sabemos que x vale 4, ¿no? No hay ambigüedad. Y cuando es computacional es la misma cosa, ¿no? Si yo escribo un programa, tiene que compilar. Si no corre, es que hubo un problema sintáctico, ¿no? Gramatical. Entonces, en cierto sentido, aseguran que el sistema sea consistente, ¿no? Puede ser falso, ¿no? Pero es consistente, ¿no? Un ejemplo clásico son las geometrías, ¿no? Hay muchas geometrías que se contradicen en sí mismas, ¿no? La de Riemann contra la de Lobachevsky, contra la de Euclides, pero dentro de cada geometría son totalmente consistentes, ¿no? Entonces, sí es, yo creo que parte del propósito de los modelos ser un lenguaje, ¿no? Y lo de científicos contra ciencia también tienes toda la razón, ¿no? Es autoridad contra, ¿no? Pero yo creo que la idea de falsabilidad, ¿cómo le dicen falsabilidad? Es precisamente eso, ¿no? Es lo que estoy haciendo es tu enunciado, no quién lo dijo, ¿no? Entonces diga quien lo diga, si yo lo puedo falsear, lo sacamos de aquí, ¿no? Que le da más aún que democracia, ¿no? Porque podría haber alguien muy, digo, que todos lo queremos y tiene influencia y hace que la gente crea, ¿no? Pero puede ser falseable su, este, su enunciado, aun cuando no sea popular, ¿no? Y me voy a saltar varios de tus temas, todos estaban buenos, pero nada más para llegar al reduccionismo, y tienes toda la razón, no estamos en desacuerdo, simplemente lo usamos distinto. La original acepción de reduccionismo es la que tú definiste, ¿no? Tenemos tres partes y con eso explicamos el todo. Y es parte de lo que criticaban de Popper, ¿no? Que en ese tiempo se creía literalmente eso, que yo lo podía hacer como si fuera geometría, ¿no? Y a lo que yo me refería es a lo que definiste después, ¿no? En el sentido de que yo sé que no puedo explicar en toda su complejidad porque entonces estoy perdiendo el tiempo. Lo voy a reducir a algo que tenga sentido, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que explican de mejor manera el problema para mi propósito epistemológico en ese momento, ¿no? El mismo, uno muy interesante, la ley de Hooke, no sé si te acuerdas, escribe cómo se comporta un resorte, ¿no? Cuando lo jalas. Entonces dice, simplemente es proporcional a qué tanto le jalas y hay una constante que tiene que ver con cada resorte, ¿no? Esa cosa es totalmente falsa, ¿no? Agarran un resorte, le jalan y ya no se regresa, no se deforma, ¿no? Pero mientras se haga en el rango donde no se deforma mucho el resorte, es una ley buenísima, ¿no? Y se usa para construir balanzas y para hacer muchas cosas, ¿no? Es un modelo falso que es muy útil. Pero si quisiéramos hablar de un rango más grande
de extender el resorte, tendremos que tirar ese modelo y agarrar otro modelo que explique eso, ¿no? Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente tenemos digamos, dos objetivos epistémicos en cada caso, ¿no? Y un modelo sirve más para uno y otro modelo sirve mejor para el otro. Todo lo que dijimos de Newton, bueno, sabemos que todo lo que dijo Newton era falso, ¿no? Lo corrigió Einstein, pero sin embargo es tremendamente útil, ¿no? Mientras no estemos viajando a la velocidad de la luz y haciendo cosas raras, sigue siendo muy preciso, ¿no? Lo que inventó. De hecho, fuimos a la luna con las leyes de Newton, no con las de Einstein. Entonces, sí, creo, ya nada más para cerrar, creo que la pretensión original de la ciencia, encontrar leyes de la naturaleza, ¿no? Estamos descubriendo, así como que la mente de Dios, casi casi. Y creo que estamos yéndonos más a esta idea de no existen esas leyes, simplemente estamos haciendo modelos que nos ayudan a explicar. Y ya, ¿no? Y en la manera en que funcionen, es todo lo que queremos lograr. Aquí hasta Borges llegó, perfecto. Pues bueno, eso era todo lo que quería platicar. Si Borges tiene una pregunta, me gustaría tomarla, pero si no, Norma, tú nos dices que sigue. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Zazueta por su presentación.